les decía que vamos a llevar estadística descriptiva, ¿ya? Y vamos a empezar hoy con lo que son los conceptos básicos de esta asignatura. ¿Qué es la estadística? En primer lugar, ¿cómo se la define a esta ciencia? Bueno, esta ciencia nos va a brindar ¿qué? Las herramientas necesarias para recolectar, procesar y analizar toda la información requerida para una investigación, como hemos visto en el primer semestre en metodología 1, ¿no? Hay que hacer la diferencia entre estadística, que es la ciencia, y estadísticas con S, que se refiere simplemente a datos numéricos. Por ejemplo, cuando hablamos de estadísticas de caries, estadísticas de maloclusión, cuando hablamos en términos generales en el campo de la medicina, datos de mortalidad, natalidad. A eso hace referencia el término estadísticas con S, simplemente a datos. En cambio, la palabra estadística hace referencia a la ciencia que proporciona ese conjunto de herramientas y que nos permite, como hemos dicho, como hemos mencionado, recolectar, procesar y analizar la información. Cuando hablamos de la estadística, hay dos tipos de estadística. La que nosotros vamos a ver, que es la estadística descriptiva, y hay también una estadística que se denomina estadística inferencial. La estadística descriptiva, ¿qué nos permite? Nos permite caracterizar un grupo de elementos, unidades de análisis o a una población determinada sin generalizar los resultados a un grupo mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que sirve para estudios en población total, no en muestra. La estadística descriptiva, la población total puede ser un grupo reducido o un grupo grande, puede ser mi población total, pueden ser todos los estudiantes de primer año de la Facultad de Odontología, o también mi grupo poblacional puede ser todos los jóvenes de 16 a 19 años del departamento de Tarija, o todos los escolares de 6 a 19 años de Bolivia. Entonces, el concepto de población en este caso es relativo, ¿no? Lo que para un estudio puede ser una población, para otro puede ser una muestra. Cuando hablamos de estadística inferencial, este tipo de estadística nos permite generalizar los resultados obtenidos en una pequeña parte de la población a toda la población objeto de estudio. Por ejemplo, yo quiero realizar un estudio sobre prevalencia de caries a nivel nacional. Para eso, en vez de estudiar a todas las personas de todos los departamentos de Bolivia, selecciono una muestra, es decir, una parte de la población, pero que refleje la realidad de caries en mi país. Entonces, ¿qué hago? Digamos, tomo 3 o 4 departamentos, tanto en el área urbana como en el área rural. Puede ser, digamos, Santa Cruz, Tarija, Potosí, Cochabamba. En esos 4 departamentos que he seleccionado tienen que estar reflejadas todas las características de la población boliviana para que este resultado refleje la realidad de lo que acontece en toda la población del país. Ahora vamos a estos conceptos de los que ya estábamos haciendo referencia. ¿Qué es una población? La población es un conjunto de elementos, objetos o unidades de análisis que al menos comparten una característica que nos interesa conocer o estudiar o investigar.
Puede ser, yo quiero saber cómo es el problema de caries en la población, cómo es el problema de maloclusión, de halitosis, de calidad de las restauraciones que se realizan las personas en la consulta odontológica, de satisfacción del usuario con la atención odontológica o de un sinfín de temas que a mí se me ocurra investigar, ¿ya? Entonces, esas características tiene que tener la población, compartir al menos una o varias características que nos interesa investigar. Y la población es el conjunto de personas, en este caso, si hablamos de individuos que nos interesa estudiar. Pueden ser, la población no siempre son personas, pueden ser tejidos, pueden ser técnicas, pueden ser elementos inertes o cualquier aspecto que nos interese investigar. Cuando hablamos de muestra, la muestra es una partecita de esta población, un conjunto cualquiera no vacío que debe seleccionarse de acuerdo a ciertos criterios y cuyos resultados se pueden extrapolar a la población objeto de estudio, se pueden generalizar a toda la población. Realiza un estudio en una pequeña parte, pero los resultados se pueden generalizar al resto de la población, ¿ya? Ahora en esta clase estamos viendo una serie de conceptos que son imprescindibles para entender lo que es la estadística. Por ejemplo, está el de variables. Ya habíamos visto las variables cuando vamos de cómo hacer una investigación, ¿no? ¿Qué íbamos a medir? ¿Qué objetivos teníamos? Por ejemplo, en cada objetivo general y específicos estaban las variables que me interesaba conocer de un determinado tema de salud bucal, ¿ya? Entonces, si vamos a definir el término variables, nos vamos a referir a cualquier característica de la población que puede asumir diferentes valores, comportamientos, grados de intensidad entre los diferentes elementos, individuos o unidades de análisis, porque no siempre se analizan o estudian personas, como habíamos manifestado. Las variables se clasifican en diferentes tipos de acuerdo a que sean numéricas o no numéricas. En primer lugar están las variables cualitativas, que pueden ser de dos tipos, nominales u ordinales o cuasi cuantitativas. Cuando estas variables cualitativas son nominales, primero, vamos a decir que cualitativas no implican cantidad, no implican cifras numéricas, sino cualidad. Nominales significa que no existen diferencias de magnitud o intensidad entre sus categorías. Ya vamos a dar una serie de ejemplos para que ustedes puedan entender mejor. Y las ordinales o cuasi cuantitativas son aquellas en las que hay diferencias de magnitud o intensidad entre sus categorías. Hay un orden. Por ejemplo, ¿cuáles serán variables cualitativas? Las más comunes son nominales, son el sexo, masculino, femenino, la raza, la profesión de las personas. Y cuando hablamos de variables ordinales o cuasi cuantitativas, puede ser también el estado, si hablamos de variables en general, el estado de una vivienda, el estado de salud bucal de una persona, ¿no? Bueno, regular, malo, por ejemplo. Ahí hay un diferente grado de intensidad entre las categorías de la variable. O también si hablamos de la jerarquía, ¿no? Por ejemplo, de un profesional. Podríamos decir que este profesional tiene doctorado, maestría, especialidad, diplomado. Entonces, esas son las variables ordinales. Cuando hablamos de variables cuantitativas, el simple hecho de denominarlas así sugiere qué cantidad, números.
Estas pueden ser de dos tipos, discretas o discontinuas, porque asumen valores siempre enteros, y las continuas, en las cuales se admite infinitos valores intermedios o amplias posibilidades de fraccionamiento. Por ejemplo, las cuantitativas discretas o discontinuas, por ejemplo, yo puedo decir en nuestro campo número de piezas dentarias, número de caries, número de consultas odontológicas en la semana o mensuales. Son números enteros, ¿no? No puedo decir que se ha atendido 7 consultas y media, ni puedo decir que hay 6 caries y media, ¿no? Siempre asumen valores enteros. En cambio, las continuas sí tienen amplias posibilidades de fraccionamiento. Por ejemplo, la talla de las personas, no simplemente uno mide 1 metro, 2 metros, sino puede medir unos 53, unos 73, unos 75, unos 78, unos 89. Y el peso, con el peso ocurre lo mismo, que son, uno puede pesar 85.400 gramos, el otro puede pesar 48.200 gramos. Entonces, hay una amplia posibilidad de fraccionarse entre sus clases y categorías en estas variables cuantitativas y continuas, ¿ya? Entre las que tenemos en salud bucal estaría también el tamaño de las piezas dentarias como una cuantitativa continua, ¿no? Las medidas antropométricas, el pH salival y un sinfín de variables. Por ejemplo, la resistencia a la compresión de los materiales restauradores se mide en megapascales, que también son valores, asumen valores numéricos, ¿ya? Eso para darles algunos ejemplos de estos tipos de variables. Ahora vamos a ver cómo se hacen o elaboran escalas para las diferentes variables. ¿Qué es una escala? Una escala de clasificación va a ser un conjunto de clases o categorías que se definen para clasificar la información en función de determinada variable. Por ejemplo, forma de las piezas dentarias es una variable cualitativa, nominal y puede ser politómica. Cualitativa porque no asume un valor numérico, nominal porque no hay diferentes grados de intensidad entre sus componentes y politómica porque tiene 3 categorías en este caso. Por ejemplo, yo voy a decir formas dentarias, cuadradas, triangulares y ovoides. Y puedo agregarle tal vez cuadradas, ¿no? Cuadradas, triangulares y ovoides. Bueno, es 3, digamos, que voy a tener. Entonces, esta va a ser una variable cualitativa nominal politómica porque se divide en más de 2 categorías, eso significa politómica. Si, por ejemplo, el sexo es una variable cualitativa nominal y dicotómica porque se divide en 2 clases o categorías, femenino y masculino, o presencia de caries, digamos que yo tengo una variable a la que he llamado presencia de caries y voy a poner como clases o categorías sí y no. Esta variable va a ser cualitativa, es nominal y es dicotómica porque se divide en 2, ¿ya? Por ejemplo, otra variable cualitativa nominal politómica son las profesiones de las personas, ¿no? Puedo tener ingenieros, abogados, odontólogos, médicos, farmacéuticos, en fin, ¿ya? Y justamente esas diferentes profesiones son las clases o categorías con las que formo mi ¿qué? Mi escala. Eso es una escala, ¿no? Tengo una variable que es profesiones, se llama, yo la he llamado así, o el investigador puede llamar a su variable como desea, y mi escala va a ser las diferentes profesiones. ¿Qué requisitos tiene que tener una buena escala en estadística? Debe cumplir con 2 requisitos: ser exhaustiva y mutuamente excluyente. ¿Qué significan estos 2 conceptos?
Exhaustiva significa, dice, que el número de clases o categorías que la forman garanticen que todos los elementos que integran la población puedan ser clasificados. Teníamos esa variable formas dentarias y habíamos dicho que vamos a clasificar a los dientes en cuadrados, triangulares y ovoides, ¿ya? Bueno, esa variable va a ser exhaustiva, ¿ya? Porque me garantiza que puedo clasificar a todas las formas de los dientes. Puedo clasificar a los que son cuadrados, a los que son triangulares y a los que son ovoides. Pero si yo pongo en mi escala formas dentarias y pongo cuadrados y ovoides, esa escala no va a cumplir con este criterio de exhaustividad porque no voy a poder clasificar las piezas dentarias que son triangulares. Entonces, ese es un ejemplo claro de a qué se refiere la palabra de que el concepto de que una escala sea exhaustiva. Cuando esto hablando de una variable cualitativa. Hablando de una variable cuantitativa, por ejemplo, el número de caries por persona, ¿no? Por paciente. Yo puedo decir, digamos, ninguna o 0, de 1 a 3, de 4 a 6, 7 o más, ¿ya? Esa escala va a ser exhaustiva porque me va a garantizar poder clasificar a todas las personas que tienen diferentes cantidades de piezas cariadas, ¿no? Puede ser a las que no tienen caries, a las que tienen de 1 hasta más de 7, puede ser 20 o 30 caries. Pero ¿qué pasa si yo pongo número de de piezas cariadas, pongo de 2 a 6, de 7 a 8 y nada más? ¿Qué pasa con las que tienen menos de 2 o no tienen caries? ¿Y qué pasa con las personas que tienen más de 8 caries? Entonces no van a poder ser clasificadas en esta escala. Así se cumple o no este criterio de exhaustividad, y para que sea buena una escala tiene que cumplir este criterio. Ahora, el segundo criterio es que sea mutuamente excluyente. ¿Qué quiere decir que sea mutuamente excluyente? Quiere decir que no quede duda en qué clase debe ser incluido cada uno de los elementos que conforman la muestra o población. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo tengo una variable cualitativa ordinal, que me diga higiene bucal buena, regular y mala, esta escala va a cumplir con los dos criterios. Va a ser exhaustiva porque me garantiza que todas las personas pueden ser clasificadas de acuerdo a su tipo de higiene en las diferentes clases o categorías, y no me va a quedar duda alguna a qué clase debe ser incluida cada persona de acuerdo al tipo de higiene que tenga. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de variables cuantitativas, ya les voy a dar un ejemplo más claro. Por ejemplo, cuando hablamos de una variable cuantitativa que tenga una buena escala, por ejemplo, vamos a hablar del pH salival. Puede ser pH salival menor de 5, de 5.1 a 7, de 7.1 a 9, de 9.1 o más. Esa escala me va a permitir que todos los elementos puedan ser clasificados, es decir, que va a cumplir el criterio de exhaustividad, y también no me va a quedar lugar a duda a qué clase debe ser incluido cada una de las personas de acuerdo a su pH. Pero ¿qué pasa si yo hago una escala para pH salival de menor de 4 y de 5 a 8? ¿Ya?
Menor de 4, bueno, voy a poder clasificarlos, pero los que están entre 4 y 5, 4.2, 4. Y los que probablemente por alguna razón tienen un pH más alcalino, mayor a 8, no tampoco los voy a poder clasificar, entonces esta escala no va a cumplir con ninguno de los dos criterios, ni es exhaustiva ni es mutuamente excluyente. Ahora, lo que vamos a hacer es que ustedes me van a hacer una tarea que van a subir a Moodle para el próximo lunes, en el que no vamos a avanzar más hoy día porque quiero que queden claros esos conceptos básicos de los que hemos hablado, ¿no? ¿Qué es estadística? ¿Por qué se diferencia de la palabra estadísticas? ¿Qué es población? ¿Qué es muestra? ¿Qué es una variable? ¿Qué tipos de variables hay? ¿Qué es una escala? ¿Qué requisitos debe cumplir esta escala? Entonces, la tarea que van a tener para la próxima clase, les menciono aquí, pero se las voy a poner también por el grupo de WhatsApp, es que van a buscar 5 variables de cada tipo, ¿ya? Y les van a hacer una escala, ¿ya? Por ejemplo, 5 variables cualitativas nominales. Puede ser dicotómicas o politómicas. 5 variables cualitativas ordinales. 5 variables cuantitativas discretas o discontinuas y 5 variables cuantitativas continuas. Pero ¿qué condición especial tienen que tener esas variables? Que tienen que ser variables del área de conocimiento que estamos abordando, o sea, de la odontología, de nuestra carrera, relacionadas con nuestra carrera. Bueno, puede ser cualquiera la variable, ¿no? Puede ser relacionada con la oclusión, relacionada con técnicas restauradoras, con las piezas dentarias, incluso con anatomía dentaria, de cualquier área de la profesión, ¿no? Puede ser de ortodoncia, endodoncia, estética, en fin, todas las ramas de la odontología pueden ser las variables y tienen que hacerles una escala. No solo es hacer estos 5 ejemplos de cada tipo de variable, sino hacerles una escala que cumpla con esas 2 condiciones de las que hemos hablado, que sea exhaustiva la escala y mutuamente excluyente, ¿ya? Entonces, para eso van a tener que revisar la teoría de exhaustividad, de ser mutuamente excluyente, de qué es una escala y aparte estudiar los conceptos de las diferentes variables, ¿no? ¿Qué es una variable cualitativa, nominal, politómica, dicotómica? ¿Qué es una variable ordinal, cualitativa ordinal? ¿Qué es una variable cuantitativa discreta? ¿Qué es una variable cuantitativa continua? Y bueno, hacerles la escala, ¿no? Cómo se hace la escala y qué criterios deben cumplir estas escalas. Esa tarea me la van a subir a Moodle el próximo lunes, ¿ya? Mientras tanto, el miércoles vamos a continuar avanzando este tema para terminar el avance de este tema. Y el lunes no pasamos clases, simplemente ustedes suben su tarea que les he asignado hoy a Moodle. Yo les voy a poner los horarios en la plataforma de la universidad en los que pueden subir sus tareas. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, duda sobre lo que hemos visto, que no han entendido? Pregunten, jóvenes, ya que tienen que hacer su tarea. Buenas tardes, Buenas doctora. tardes, doctorita. Nos Quería hacerle escucha. una pregunta. No sé si la diapositiva lo va a subir a Moodle. Es que estoy teniendo problemas de conexión y casi en la última parte donde dice las escalas, ahí se ¿Nadie? me fue el internet. ¿Nadie tiene ninguna duda o pregunta sobre lo que tienen que hacer o sobre lo que hemos visto hoy? Doctora, buenas tardes. ¿Nos escucha? Doctora. Estoy esperando que me digan, jóvenes, ¿está todo claro? Doctorita, creo que no nos escucha. No, no nos escucha otra vez.
Bueno, los que levantaron la mano participen, por favor. La doctora no nos escucha. No. Ahora, por favor, pueden activar los que quieren participar o preguntar. Por favor, pueden Doctorita, activar sus micrófonos. doctorita, ¿nos escucha? Los escucho. Doctorita, yo le quería hacer una pregunta. No sé si es que las diapositivas lo va a subir a Moodle. Las diapositivas se las voy a pasar por WhatsApp, ya de cada tema que vayamos avanzando, se las voy pasando por WhatsApp. Lo que les voy a subir a Moodle son las tareas, ¿ya? Pero las diapositivas prefiero pasárselas por WhatsApp para Estoy que... bien, doctorita. Es que no sé si lo podía pasar este tema, es que estoy teniendo problemas de conexión y casi en la última parte no le pude escuchar porque estaba entrecortado. Ya, perfecto, yo las voy a pasar y en cada clase, cada tema que vayamos avanzando, como hemos hecho en el anterior semestre, les voy a ir poniendo las diapositivas, ya de los temas que vayamos avanzando. Alguien pone en el chat de que si saben si hay asistencia. Yo les informo, como les mencionaba la anterior clase, que era introducción a la materia, de que no se toma en cuenta la asistencia, pero sí deben asistir porque esta parte es práctica y si no, no van a poder rendir sus exámenes. Aparte que aquí les doy con ejemplos del área. En el texto tienen ejemplos de medicina. Yo les vamos a trabajar en las clases con ejemplos de odontología, que es nuestra área del conocimiento, la que nos interesa, la que estamos estudiando. Entonces, a mí me interesa de que participen todos de las clases, ¿ya? Porque si no, no van a aprender nada. Si bien pueden revisar el texto, hacer los ejercicios, pero no es lo mismo, ¿ya? Porque aquí cuando vayamos a cálculo e interpretación de indicadores, vamos a interpretarlos, vamos a ver cómo se interpretan, qué opciones hay para interpretar, que no es lo mismo que leer el texto y estar en la clase, ¿no? Porque aquí vamos a ver todas las opciones que tienen para interpretar o para el cálculo de esos indicadores. Entonces, para mí es muy importante que todos asistan a las clases, ¿no? Porque si yo quiero aprender, tengo que participar. Puedo aprender de un libro, pero no es lo mismo. Entonces, algunos aspectos me van a quedar lagunas o dudas y si no paso las clases no voy a poder subsanar ese aspecto. ¿Algo más, jóvenes, que deseen preguntar? Buenas Doctora, tardes, ¿las tareas doctora. deben ser manuscritas o usamos Word? Pueden usar lo que ustedes quieran. Ahora, si usan la tecnología, tienen todo, ¿no? A su disposición, hasta en sus celulares tienen. Por favor, el que no está participando, silencie su micrófono. Bueno, ahora Bueno, pueden gracias, doctora. practicar, ¿no? Porque en sus celulares tienen todo, Office, incluso en el celular se puede hacer las tareas, no es excusa de que no tienen computadora a mano, los celulares tienen todo, ¿no? Ahora si gustan lo hacen en computadora, también lo pueden hacer manualmente, ¿ya? Pero mejor si lo hacen en computadora, como lo van a subir, es más fácil para mí leer un trabajo que está hecho en computadora que un trabajo que está hecho a mano. Pero lo que sí les pido de que hagan ejemplos del área, ya de la odontología, no quiero ejemplos generales. Quiero que vayamos aprendiendo, interiorizando lo que son los conceptos y las diferentes patologías y variables de nuestra profesión. Doctorito, una duda. Si hacemos en la computadora una letra específicamente o cualquier tipo de letra que sea entendible. No tengo ninguna opción en especial. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de letra, no hay problema. No les voy a exigir ese tema ya, ni el tamaño, ni el tipo de letra. Ustedes vean con cuál
desean, ¿no?, presentar sus trabajos. No hay problema sobre ese aspecto. Ya, gracias, doctorita. ¿Algo más? Doctoritas, ¿será que Dime. me puede explicar los requisitos que se debe utilizar para una buena escala de Ajá, claro. de la exhaustiva? No lo he Ya. entendido. Hemos dicho las escalas, ¿qué son? Son las clases o categorías que, digamos, yo como investigadora quiero darle a mi variable. Por ejemplo, si, si yo tengo, si estoy realizando un estudio sobre satisfacción del usuario con la atención odontológica, puedo tener una variable que sea competencia profesional, ¿no? Relacionada, por ejemplo, con la formación profesional del odontólogo que me atiende, ¿no? Por ejemplo, puede ser formación profesional, una de las variables, y puede ser doctorado, maestría, especialidad, diplomado. Yo le asigno esa escala a mi variable, ¿ya? Yo la llamo formación profesional y pongo doctorado, maestría, especialidad, diplomado, qué sé yo. Entonces, esa variable se llama formación profesional y yo elaboro una escala. Estamos hablando de escalas, ¿no? Que son las clases o categorías que va a tener esa variable para ser abordada. Y yo pongo, ¿no?, doctorado o licenciatura, simplemente doctorado, maestría, especialidad, diplomado, licenciatura, ¿ya? Bueno, Yo tengo doctorita. que garantizar de que esta escala cumpla con los dos requisitos, que sea exhaustiva y que sea mutuamente excluyente. ¿Qué quiere decir el concepto de exhaustiva? Que garantice que todos los elementos o todos los odontólogos a los que estoy investigando puedan ser clasificados en las diferentes clases o categorías, ¿ya? Si yo pongo doctorado, maestría, especialidad, diplomado y licenciatura, esta escala sí va a cumplir con el criterio de exhaustividad, porque va a garantizar que todos los odontólogos van a poder ser clasificados, los que no han hecho ninguna especialidad, que sería una licenciatura, o los que han hecho un diplomado, una especialidad, una maestría y un doctorado, ¿ya? Entonces, esta escala está cumpliendo con ese criterio. Estará cumpliendo con el criterio de ser mutuamente excluyente. También cumple con ese criterio. ¿A qué se refiere tal criterio? Mutuamente excluyente es que sepa exactamente a qué clase o categoría corresponde cada uno de los profesionales a los que estoy investigando, ¿no? Que pueda clasificar, sepa exactamente dónde clasificar a los que tengan un doctorado, a los que tengan una maestría, a los que tengan un diplomado y a los que solo tienen la licenciatura. Entonces, esta escala estaría cumpliendo con ambos criterios. El primero, ser mutuamente, ser exhaustiva, porque me garantiza que pueda clasificar a todos los odontólogos, y de ser mutuamente excluyente porque sé exactamente a qué clase o categoría corresponde la información de cada odontólogo, o sea, de que la información que estoy obteniendo de cada profesional que estoy investigando. ¿Con eso aclaro su duda o necesita otro Sí, ejemplo? doctorita, gracias. Ya, perfecto. ¿Alguien más que tenga alguna duda, inquietud? Para que vayamos terminando la clase. Doctora, buenas tardes. Una pregunta. ¿Usted va a poner el orden de las tareas de cómo nos va a pedir en la plataforma? ¿Cómo el orden? No, no le estoy entendiendo. O sea, usted en la plataforma nos va a pedir cómo quiere que hagamos la tarea. Sí, ahí les voy a poner a detalle qué tienen que hacer y cómo lo van a hacer, ¿ya? Ah, ok, gracias, doctora. De todos modos, les voy a poner también en el grupo de WhatsApp y les voy a poner en Moodle para que tengan toda la información y no digan que no sabían. ¿Está bien? Ahí le voy a poner cuánto tiempo tienen que subir, ¿no? Cuántas horas tienen para subir, qué sé yo. Todas las características que tiene que tener cada tarea que vayan presentando. ¿Algo más que deseen saber?
Bueno, doctora, buenas tardes. Entonces usted nos va a indicar todo eso y nos va a dar ejemplos también de cómo realizar esta tarea, ¿no, doctora? Los ejemplos ya les estoy dando ahorita. Ustedes solo tendrían, como les mencionaba, que leer el tema de nuevo, leer a qué se refiere una variable cualitativa nominal, dicotómica, politómica, a qué se refiere una variable ordinal, a qué se refiere una variable cuantitativa discreta, una variable cuantitativa continua, y en función de todo eso hacer los 5 ejemplos de cada tipo de variable y sus escalas que cumplan ambos requisitos que hemos señalado, ¿no? Ser exhaustiva y mutuamente excluyente, y habíamos dicho también que estas variables tienen que ser de nuestra área de conocimiento, es decir, relacionadas con la odontología. De todos modos, todo eso va a estar explicado también en Moodle, ¿ya? Eso sería todo por hoy, jóvenes. Nos reencontramos el día miércoles. Que tengan un buen resto de jornada. Hasta luego.